Tenemos a nadie. Sí, Óscar, es lo que estaba comentando. Óscar Aredo lo está preguntando. Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo webinario, primer webinario después del verano. Vamos a hablar de la figura del rol del Agile Coach. Para ello contamos con Hernando Restrepo, que es el formador oficial que tenemos en ProAgilist y que imparte la formación y la certificación de Certiproof de Agile Coach Professional Certificate. Él nos va a hablar sobre un kit de supervivencia que evidentemente desarrollamos más en el curso, pero para empezar a conocerlo, pues es interesante este webinario. El webinario queda grabado, lo digo para toda aquella gente que lo está preguntando por el chat, ¿vale? Lo vamos a grabar, lo compartiremos entre 24 y 48 horas después, lo compartimos, lo subimos al canal de YouTube, ¿de acuerdo? Y ahí lo podéis ver tantas veces como queráis. La comunidad de ProAgilist ha ido creciendo durante todo el verano. Somos cada vez más personas, ¿vale? De hecho, hoy somos más de 70 personas ahora mismo en el webinario, lo cual, pues, está muy bien, ¿eh? Más de 70 personas ya es un número considerable, muy interesante. El día menos pensado nos va a tocar aumentar la sala, así que, bueno. Ser bienvenidos y bienvenidas todas. Después del verano es un placer contar con vosotros, agradeceros vuestro tiempo y vuestra dedicación, porque sin ellos esto pues no tendría demasiado sentido, ¿vale? El interés nuestro está en crear comunidad, ¿de acuerdo? Lo hemos estado hablando Hernando y yo estos días y nosotros lo que queremos es, en este sentido, invitaros a participar activamente de esta comunidad, ¿vale? Cualquier propuesta que tengáis, alguna iniciativa que queréis compartir, experiencias, ¿vale? Pues nos escribís a info@proagilist.es, os podéis poner en contacto a través de la página web y os ofrecemos desde aquí este foro para que podamos compartir estas experiencias, ¿vale? Para ir generando conocimiento un poquitín, que es de lo que se trata. Sin más dilación, os voy a dejar con Hernando, ¿vale? Él es, formador y facilitador en transformación digital y metodologías ágiles. Él cuenta con más de 20 años de experiencia, ¿vale? En empresas de todo tipo, ¿vale? Principalmente en multinacionales, y ahora se desenvuelve como coach profesional y como coach de equipo, ¿vale? Aparte de que es profesor asociado en el máster de Big Data de la EA Business School. Yo tengo la suerte de conocerlo profesionalmente y también personalmente como un amigo. Para mí es un placer contar con él, ¿vale? Hemos desarrollado juntos el curso y, bueno, es una maravilla. Así que, Hernando, todo tuyo. La comunidad de ProAgilist está en tus manos. Muchísimas gracias. Yo me quedo aquí en segundo plano. Hola, muy buenos días, buenas tardes a todos. La verdad que como dice Juan, es una pasada saber que tenemos asistentes de toda parte de Latinoamérica, España, o sea, genial. También aprovecho y doy un saludo especial a algunos de los profesionales que sé que de EAE pues están participando. Siempre es un gusto para mí el poder pues, compartir experiencias en todo este mundo actual de la agilidad, del Agile Coach. Y bueno, hoy el reto un poquillo es pues hablarlos sobre algunos kits de supervivencia que nos pueden servir, ¿no? Cuando hablo kit de supervivencia, pues hablamos de herramientas específicas que nos puedan ayudar en momentos puntuales. Bueno, Juanlu ya básicamente ha hecho presentación, saltémonos esto y vamos a comentar un poco sobre el tema que tengo preparado. Bueno, os dejo esta frase que me gustó mucho, que al final la mejor herramienta es nuestra imaginación, nuestra capacidad creativa. Esta al final es aquella herramienta que nos va a servir en esos momentos que requerimos, pues, sacar alguna competencia, algún tema importante que estemos llevando con un equipo. Bueno, un poco por dar el hilo a todo esto, pues evidentemente yo creo que esto es muy conocido por todos vosotros y es básicamente pues lo que llamamos el entorno VUCA, ¿no? Que nos encontramos en un entorno muy volátil, que básicamente por el nivel de la gran cantidad de cambios que se producen y además por la velocidad a la que están sucediendo,
pues evidentemente tenemos que reaccionar muy rápido. Si a esto le sumamos la incertidumbre, que es a veces esa incapacidad que podemos tener para predecir algún tipo de situaciones o acontecimientos que se van dando, la complejidad, porque evidentemente con este mundo tan intercomunicado, hiperconectado, pues evidentemente el tener esa visión holística y sistémica es bastante complejo, con lo cual pues genera ese nivel de complejidad y finalmente la ambigüedad, pues porque al final la misma interconexión que hay hace que las relaciones entre todos estos elementos pues sea mucho, o sea, nos genere tantas perspectivas e interpretaciones que al final pues es muy complicado el poder prever esto. Entonces, bueno, al final este entorno lo que nos está dando es la necesidad definitiva de poder adaptarnos al cambio. Entonces, siempre que hablamos de estos entornos complejos, evidentemente tenemos que hablar del cambio. Yo de aquí voy a tomar un texto, bueno, o una pequeña gráfica que me gusta mucho de un libro de McCann que se llama Dominando la turbulencia, Mastering Turbulence, donde básicamente nos muestra cómo es esa naturaleza cambiante, ¿no? Él define que los cambios están desde el cambio episódico, que es un cambio más normal, que está realmente impactando más, digamos, el día a día, la operación, las ventas, o sea, la parte más has been, business as usual, ¿no? Y ahí básicamente, pues la estrategia que tenemos que tener es, oye, pues saber manejar cosas como stocks, tener a lo mejor unos límites específicos, construir en algunos casos redundancias, en fin, la estrategia es bastante simple y digamos es la estrategia natural y normal. Luego habla del continuo cambio, del cambio continuo, que evidentemente esta es la realidad para la mayoría de las organizaciones. Es un desafío totalmente que básicamente lo que hace es que todas las organizaciones tienen que tener una capacidad de agilidad para estar, digamos, abrazando ese cambio, ¿no? Entonces aquí el cambio continuo va más directo hacia la estrategia, así como el episodic va más hacia la operación diaria, el cambio continuo pues va hacia la estrategia y por eso aquí digamos entra todos estos marcos y metodologías que hablamos de agilidad justamente pues para ser lo suficientemente ágil. Y luego viene el cambio disruptivo y es lo que llaman el Black Swan, o sea, el cisne negro, que es evidentemente aquellos acontecimientos a los cuales realmente no tenemos capacidad de prever. Tenemos uno, pues que prácticamente todavía está con nosotros, que ha sido, por ejemplo, todo el tema del COVID, ¿no? Entonces, al final, pues los cambios disruptivos van más asociados a la visión y a la misión de la compañía. Entonces, ¿qué es lo que propone, por ejemplo, en este caso, el poder dominar esta turbulencia, lo que él llama el High AR? O sea, que todas las empresas deberían tener dos elementos fundamentalmente desarrollándose, que es A de agilidad y R de resiliencia, ¿no? Agilidad, capacidad de hacer cambios inteligentes y de forma rápida, y resiliencia, pues ser lo suficientemente flexible para irse adaptando a los cambios, ¿no? Y básicamente, pues él propone que las empresas como tal, pues tienen que tener, como lo veis aquí en estos pequeños círculos, primero
ser decididos, ser resueltos, que las empresas tengan un norte y evidentemente dentro de eso pues las organizaciones tienen que desarrollar valores, creencias, identidad. Luego, el ser consciente es básicamente que conozcamos los retos de la organización y nos sepamos mover dentro de este entorno VUCA que hemos hablado anteriormente. Luego, estar orientado a la acción, que básicamente es la capacidad de actuar rápidamente, ¿no? Agilidad. Ser recursivo y es todo lo que está relacionado a la capacidad creativa y flexible de las empresas, skills, talentos y finalmente estar en red, ¿no? Que es la capacidad de tener acceso a estos recursos, al ecosistema como tal. Entonces, bueno, esto es un poco como él define que para abordar el cambio, las compañías deben definitivamente pues tener ese punto de agilidad y ese punto de resiliencia y evidentemente los profesionales, como soy la mayoría de vosotros, pues evidentemente ahí es donde esas competencias hay que desarrollar. Y si ya ponemos además este otro tema que se define y es, a mí me gusta mucho esta slide porque viene de todo el tema de Management 3.0, donde dice, la cultura es capaz de comerse toda la estrategia desde el desayuno. Esto al final, ¿qué dice? Que muchas veces las culturas empresariales son tan absolutamente arraigadas que cualquier cambio que intentemos hacer sin el consenso y sin la sincronización de la cultura, pues al final no van a servir de nada, ¿no? ¿Por qué? Porque las culturas empresariales pues tienen unos valores y unas creencias muy fuertes que al final es donde a veces encontramos, y los que hemos estado liderando algún proyecto de agilidad nos encontramos permanentemente en esto, que los equipos pues les gusta el tema de agilidad, trabajan en él, confían en él, pero si a nivel cultural y de dirección esto no está arraigado, pues al final poco puede, digamos, adoptarse en ese punto. Por lo tanto, pues todos los profesionales que están en este mundo de agilidad, como lo hablábamos, y también resiliencia, porque al final tenemos que ser muy flexibles, pues siempre estamos abocados a procesos de cambio. ¿Y esto qué significa? Que siempre que lideremos equipos, pues los equipos con todas estas nuevas metodologías o todos estos nuevos marcos que se proponen de lo tradicional a lo ágil, de no pensar en los requisitos, sino más en el valor que se aporta, en fin, todo esto que estáis escuchando diariamente, pues al final todo es un proceso de cambio, ¿no? Y nosotros como profesionales de este mundo, pues tenemos que ser muy conscientes que debemos ser unos buenos gestores de cambio para ayudar a promover a organizaciones, equipos, etcétera. Entonces, bueno, yo quería hacer alusión porque evidentemente, independiente del proceso que hagáis en vuestros equipos, siempre va a haber un proceso de cambio, ¿no? Y vemos desde el momento del status quo, o sea, el viejo status quo, cuando se utiliza un elemento externo por decirle a un equipo, oye, a partir de ahora, pues vamos a hacer las cosas así. Evidentemente, pues va a haber resistencia, va a haber caos, hasta que al final a lo mejor, pues esta idea la empiezan a adoptar las personas, empiezan a entender que tiene mucho sentido y se empiezan a integrar al proyecto hasta que finalmente llegan a este nuevo status quo, que cuando lleguen allí, pues evidentemente esto es un proceso cíclico que a futuro, pues ese nuevo status quo a lo mejor va a tener una serie de cambios. Y dentro del cambio, tenemos que ser muy conscientes que los equipos, al final, al cabo, estamos trabajando trabajando con seres humanos, con personas que evidentemente
materializan, digamos, todas estas fases del cambio a través de emociones. Y aquí, como os muestro en este cuadro, pues evidentemente va desde la ansiedad, algunos se ponen felices porque dicen, bueno, por fin vamos a cambiar esto, luego otro, entra el miedo, amenaza, el sentirse culpable si realmente soy capaz o no de hacer eso, o si el cambio es por culpa mía, en fin. Yo quiero que tengamos muy en cuenta que hoy en día con todos estos procesos de agilidad, con estos marcos, con todo lo que la disrupción digital o la transformación digital está imponiendo en las empresas, pues evidentemente hay personas que emocionalmente no están preparadas para este cambio, con lo cual ahí es vital el poderlas acompañar. Entonces, esto ya haciendo un poco más o entrando más en materia con el título hoy de, oye, qué tipo de herramientas, qué tipo qué kit de supervivencia puedo tener cuando a lo mejor yo me enfrente a equipos donde hayan personas reacias, donde hayan personas con miedo, en fin, hay mucha emocionalidad evidentemente en cualquier proceso del cambio, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente una parte es desarrollar aquellas competencias o soft skills como lo sabemos, que son pues generar confianza, la escucha activa, en fin, tener mucha paciencia, el, el poder generar empatía, el poder ser una persona que respeta, bueno, la humildad, en fin, todos estos valores que evidentemente ayudan a que competencialmente podamos acompañar equipos. Evidentemente este no es el kit de supervivencia, es el inicio, ¿no? El que definitivamente todos los profesionales, llámese Agile Coach, Scrum, Product Business, Product Owner, lo que sea, pues al final cada vez tienen que competencialmente desarrollarse más. Y hablando específicamente en el Agile Coach, hay varios modelos de Agile Coach. A mí me gusta especialmente el de Lisa Atkins, donde dice, oye, al final un Agile Coach o un profesional líder de marcos ágiles, pues no solo es una persona que enseña a implementar metodologías, ¿no? Es un facilitador, es un profesor, es coach, ayuda a que la gente navegue entre conflictos, también ayuda a conducir eventos y es muy colaborador y a resolver problemas, en fin. Entonces, como vemos, pues el Agile Coach, en este caso específico, pues se mueve en muchas fases, ¿no? Con lo cual, pues competencialmente requiere desarrollar muchas habilidades. Yo, pues evidentemente quiero más que todo hoy compartir algunas experiencias de cosas que, independiente del tipo de equipo, pues la verdad me han facilitado la vida, porque evidentemente no es fácil liderar y que realmente los equipos hagan un proceso de cambio exitoso, que al final es de lo que se trata, ¿no? Lo primero, identifiquemos fases. Es importantísimo que sepamos en qué punto de un proceso podemos estar. Para mí esto es fundamental porque, dada la fase, se pueden utilizar determinadas herramientas, ¿no? Entonces, primero, oye, en una fase inicial, pues siempre estamos en un contexto donde evidentemente el contexto se trata de generar ambientes de seguridad, de tranquilidad, donde las personas realmente puedan fluir, puedan trabajar cómodamente. Tema importante, la fase de definición de objetivos, o sea, cualquier tipo de reunión, cualquier tipo de, llámese en Scrum, MXP o inclusive en vuestras mismas reuniones con vuestras áreas de negocio,
pues siempre hay que definir un objetivo de esa reunión, con lo cual es importante identificar que todo debe tener un objetivo. Posterior, hay siempre que hacer una exploración. Yo hablo exploración de la realidad, ¿no? Que no es más que saber con qué recursos cuentan las personas, qué pros, qué contras, en fin, qué rodea su realidad, porque esto al final es lo que le va a ayudar a ser consciente, a generar conciencia de cómo definir cómo lograr su objetivo. Opciones y posibilidades, siempre debemos dar la apertura a las personas como líderes, digamos, en estos marcos ágiles, de que las personas tengan y piensen en opciones, ¿no? Entonces hay que tener la capacidad, pues, de dar puntos de observación distintos a las personas para que piensen y puedan abrir su mente y puedan ver opciones. Luego está el aprendizaje, al fin y al cabo es importante. Yo por aprendizaje siempre hablo es por acciones productivas, ¿no? O sea, ¿cuándo se aprende? Cuando realmente se está realizando una acción y una acción correcta y adecuada hacia ese tema. Luego los planes de acción y seguimiento. Entonces, digamos, es importante identificar en qué fase se encuentra cualquier tipo de proceso, cualquier momento con el equipo, con la organización, porque a partir de ahí es mucho más sencillo el poder utilizar pues, ciertas herramientas para que realmente esto se convierta en algo productivo. Entonces, yo evidentemente ahora lo que voy a intentar es comentaros algunas herramientas que me parecen interesantes, son sencillas, aunque evidentemente de esto hablamos mucho más en el curso de Agile porque, bueno, en una hora tenemos el tiempo que tenemos. Entonces, primer punto que os puede servir ayuda, que os ayuda a supervivir en estos temas es establecer acuerdos y alianzas. ¿Esto de qué se trata? Siempre que hagamos parte de un grupo, siempre que vamos a liderar una reunión, siempre que vamos a un evento, entendiendo por los eventos de los diferentes marcos metodológicos, tenemos que establecer herramientas, que establecer alianzas. ¿Y esto qué se trata? Que las mismas personas digan cómo quieren que su entorno o su reunión o su evento funcione. En otras palabras, es establecer reglas de comportamiento. Entonces, imaginaros, vais a liderar algún proyecto dentro de vuestra empresa, tenéis un equipo asociado a ese proyecto y lo primero es tan simple, oye, establezcamos un acuerdo, ¿cómo queremos que sean estas reuniones? Productivas, puntuales, de open mind, respetuosas, que nos retemos, en fin. Es muy importante que estos acuerdos no los genere el Agile, en este caso, el Agile Coach o el líder de la reunión, sino pedir, evidentemente, que la gente se involucre. Tenemos que ver a los equipos como un sistema donde cada voz del sistema es importante, ¿no? Entonces, para mí esta es una de las herramientas básicas porque al final, cuando los equipos tienen muy claro cuáles son las reglas de juego, porque ellos mismos las han establecido, pues esto les genera mucho compromiso y genera un entorno productivo, ¿vale? Entonces, importante, y ya como un tip, estas alianzas deben quedar escritas y reflejadas en algún sitio para que en cualquier momento, si alguien de la reunión no va orientado o sincronizado con las reglas, pues inmediatamente se pone encima de la mesa para que la gente o para que esas personas pues siempre vuelvan, digamos, a centrarse en lo que es el entorno de productividad. Luego,
Otro tema que me parece que, que funciona bastante bien es comenzar con un check-in. Bueno, esto de check-in nos puede sonar un poco coach, la verdad es que de alguna forma sí que lo es. Y el check-in no es más que una especie de bienvenida de 5 o 10 minutos donde cada persona pueda decir lo que espera de la reunión o cómo se siente. O sea, aquí sí, creatividad total, ¿no? ¿Esto qué significa? Que cuando las personas entran a una reunión, pues evidentemente cada uno trae su emoción de afuera, ¿no? Emocionalmente, pues hay gente que está cansada, otra gente ha tenido un problema, ha tenido una discusión, otros muy relajados, en fin. Emocionalmente puedes encontrar de todo en el momento que entramos en una reunión, en un evento, en un proceso. Y el check-in al final lo que hace es que normalizas a las personas emocionalmente, ¿no? Porque llegamos a la reunión y en vez de que cada uno empiece a hablar lo que quiera y mira lo que me pasó ayer y tal, ¿no? Simplemente se les hace una pregunta, oye, os propongo que hagamos una ronda rápida donde cada uno pues cuente cómo está y qué espera de esta reunión. O simplemente qué aptitud le gustaría tener hoy en esta reunión, en fin. Y todo eso al final compartido entre el equipo, pues lo que ayuda es que aquellos que vengan cansados o aquellos que vengan relajados, pues al final como que todos se van centrando, ¿no? Y es como digo yo aquí, es una buena preparación para un buen comienzo, ¿no? Para empezar una reunión productiva, porque al final todo esto va de tener reuniones productivas, de tener conversaciones productivas, y para ello, pues toda esta serie de kits, como yo lo llamo, de herramientas, pues facilitan esto. Otro tema importante, acordaros que os comentaba, pues que hay una fase de normalmente de objetivos o de planes de acción, en fin, porque yo creo que si una reunión no tiene un objetivo claro, pues evidentemente la reunión va a ser poco productiva. Y si al final de la reunión no hay to-dos o las personas no se llevan deberes, pues también creo que no hay mucha productividad. Con lo cual hay un concepto que me gusta mucho, SMART, yo creo que la mayoría de vosotros lo conoce, pero siempre es importante tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque al final un objetivo, entre más simple sea, pues más fácil es de conseguirlo. Entonces, acordaros, objetivos o planes de acción que sean específicos, que sean medibles, o sea, que haya algún factor, algún KPI, alguna métrica donde con el tiempo se pueda ir viendo que va mejorando, porque definitivamente, como decía alguno de los ejecutivos de HP, lo que no se mide no se puede mejorar. Acordado y comprometido es que realmente las partes tengan la capacidad de realizarlo, ¿no? Se comprometan realmente a ser parte de ese objetivo, que sea realista. Evidentemente, siempre a veces nos ponemos unos objetivos tan altos que no son realistas. Oye, yo quiero pues ser el dueño de tal cosa. Bueno, sí lo podrías lograr, pero evidentemente dependiendo de cómo te estás trazando ese objetivo, pues si no es realista al final va a ser frustrante. Y el tiempo es fundamental. Todo objetivo, todo plan de acción debe tener una fecha concreta, ¿vale? Porque si no, pues todo se va diluyendo, todo se va aplazando, con lo cual es importante esta smartización. Y a veces, pues también hablamos de un plus, porque evidentemente los objetivos, pues lo interesante es que siempre se describan en positivo. Entonces, no es lo mismo que decir, si tenemos, digamos, una página web
o una plataforma online de venta, pues no queremos reducir en 5% las entradas este mes. Entonces, claro, el solo hecho del no, del poner un objetivo en negativo, pues ya no tiene la misma potencia y la misma ilusión de desarrollarlo, ¿no? Entonces siempre hay que ponerlo, oye, pues de aquí al 23 de octubre queremos que en un 1% se aumenten las visitas, por ejemplo. Registrado habla de que todos los objetivos deben ser escritos, deben estar puestos en algún sitio, se deben poner en alguna parte visible, porque eso al final nos compromete y compromete a nuestro entorno para poderlo desarrollar ese objetivo, ¿no? Para poderlo trabajar, que sean relevantes, retadores, en fin, importante eso. Entonces, siempre de verdad pensar en esto. Cuando se estén hablando de planes de acción u objetivos, pensar en smartizarlos, porque de aquí depende el éxito de lograr las cosas, ¿no? Lo que no se puede hacer es, oye, pues nada, yo quiero aumentar las ventas. Eso no tiene nada de smartizado, ¿no? Entonces hay que ser más específico, ponerle fechas, etcétera. Otra parte importante es explorar realidad, ¿no? O sea, perdonad un segundo que está... Vale. Como os comentaba, pues siempre en los equipos tenemos que saber qué creencias tienen, qué recursos cuentan, qué capacidades se sienten ellos para poder lograr ese objetivo. Entonces siempre hay que explorar la realidad, porque la realidad al final, ¿qué te permite? Pues te permite generar conciencia de dónde estás, desde qué punto partes y qué tienes que lograr y qué tienes que hacer o transitar para lograr ese objetivo, ¿no? Así como te ayuda a establecer las capacidades y además con qué recursos podrías o tendrías que contar para poder lograr ese plan de acción al que te has comprometido. Y para eso, pues esto es un gran amigo de los coach, que yo creo que muchos lo conocéis, y son las preguntas potentes, las preguntas poderosas. Yo creo que esto, pues como muchas personas dicen, no, es que los procesos de coach es que una persona lo único que hace es hacerme preguntas. Bueno, eso es relativo, ¿no? Pero en este caso sí es importante que nosotros como líderes de cualquier proceso o evento, pues nos volvamos unos máster, unos dominadores de preguntar, de la mayéutica, en fin, de saber preguntar, porque al final una buena pregunta, como aquí lo pongo, estimula el pensamiento reflexivo de las personas, ¿no? Y eso hace que el interlocutor, pues, esté más consciente de quién es, qué es y qué tiene. Entonces, ¿por qué la llamamos preguntas poderosas? Tienen ciertas características. Primero, siempre una pregunta poderosa se debe centrar en el presente y futuro y no en el pasado. Yo siempre he dicho, es como la diferencia entre el por qué y el para qué. Oye, ¿por qué quieres lograr este objetivo? El por qué, sin ser una mala pregunta, siempre intenta una justificación de lo que ha pasado, ¿no? Oye, ¿por qué no lograste esto? No, es que tuve esto y entonces siempre te lleva como a una justificación, a un pasado. En cambio, el ¿para qué quieres lograr esto? Pues inmediatamente te posiciona en un futuro, te posiciona hacia adelante, en un presente. Entonces, esto hace que sea todavía más importante porque las personas sí que tenemos esa capacidad de soñar, de... Y con esto no digo que el sueño sea malo, todo lo contrario, porque esto es parte del estímulo que nos puede dar el querer lograr algo en la medida que nos proyectemos a futuro, ¿no?
Y entonces son las grandes amigas de preguntas como el qué, el para qué, quién, cómo, cuándo, cuánto, en fin, preguntas abiertas. Eh, una pregunta cerrada. ¿Vas a entregar este informe? Pues si tú le haces esta pregunta a una persona, las personas dicen sí o no y se acabó la posibilidad de explorar. Entonces, evitar estas preguntas que son sí o no. Entonces, preguntas más abiertas. ¿Qué te hace falta para entregar el informe? O tienes, entonces, ese qué o el cuándo consideras que lo puedas entregar. En fin, todo esto le permite a las personas, pues, abrirse. Y yo os cuento que inclusive en las reuniones, porque también, digamos, no solo en el mundo allá él, sino, por ejemplo, en las reuniones de ventas, cuando tú le haces una pregunta abierta a un cliente, le estás permitiendo también, pues, contar muchas cosas que por lo general en las reuniones, pues, no se cuentan. Entonces, aquí sí os voy a recomendar y al final inclusive tengo alguna recomendación de algún libro que es muy interesante en cuanto a esto, ¿vale? Las preguntas entre más cortas son mucho mejor, ¿no? No es esto que, oye, imagínate que estaba pensando que tal, y por qué es, o sea, o para qué quieres hacer esto. Entonces, estas formulaciones de preguntas largas hacen que al final vuestro interlocutor se pierda. Entonces, es muy importante preguntas cortas, simples y, como decía, abiertas. Vale, y el silencio, yo siempre he considerado que es una pregunta muy poderosa, ¿no? Tú le preguntas algo a alguien, oye, ¿para qué quieres esta solución? Él empieza a hablar. Cuando él se calla, primero, no nos sintamos incómodos en el silencio. Inclusive como si queréis hacer una pregunta adicional, puedes decir y. El solo y está invitando a la otra persona que continúe si realmente tiene más información que dar. Entonces, os aconsejo que os volváis pues muy expertos en estas preguntas, que esto es siempre fundamental. ¿Vale? Y otro punto, finalmente, pues implantar cultura del feedback. Al final, el feedback yo siempre he creído que es un acto de generosidad de las personas, ¿no? Cuando tú le pides a una persona un feedback, pues el que una persona te dé el feedback es generosidad, te lo está dando porque al final pues tú le estás pidiendo algo. Lo que sí es muy importante es saber cómo se pide y cómo se da el feedback, ¿vale? Porque el feedback al final no es una crítica ni es ir a saco por la persona y es que tú fallas en esto, no. El feedback normalmente, y esto es importante que lo vayáis adaptando a vuestras organizaciones, es primero, ¿qué te reconozco? Oye, tú me estás pidiendo feedback de tu reunión, pues te reconozco que lo has preparado muy bien, que has sido muy organizado, que tal, que, que ha sido productivo. Y siempre hay un pero, ¿no? El pero es las debilidades, pero es que aquí no hablemos de debilidades. En el feedback se habla de áreas de mejora, con lo cual, cuando deis un feedback de esa parte, oye, yo te recomendaría que la próxima vez hicieras esto, esto y esto y esto. Entonces es interesante el feedback, porque primero, ojo, no es una verdad absoluta, es la interpretación o la percepción de quien te está dando el feedback. Siempre te va a ofrecer una información con qué actuar, o sea, esto me va a ayudar a hacer unas acciones más concretas y ayuda al aprendizaje y desarrollo, ¿vale? Entonces, generar feedback relevante y de calidad siempre nos va a posibilitar esa mejora continua. Entonces, estos pequeños kits de herramientas que os he ido comentando, pues al final, y me perdonáis que vayamos un poco rápido, pues son claves para ayudaros en esas reuniones que pueden ser complejas o en conversaciones, como se llaman las conversaciones
cruciales o importantes, o inclusive cuando hay una situación de conflicto, el utilizar todas estas pequeñas técnicas siempre ayudan realmente, y a mí pues personalmente os cuento que me sirven muchísimo y las utilizo mucho, por al final me ayudan a que aquellas situaciones se puedan normalizar, a que los equipos puedan entrar en una actitud más de compromiso, de corresponsabilidad, que es al final de lo que se trata, ¿no? Y algunos otros tips que os voy a dar que son muy importantes. Para cualquier evento, por mínimo que sea, y cuando hablo evento o reunión, hay que prepararlo, o sea, dedicar tiempo a preparar las cosas, porque evidentemente no podemos llegar a que las cosas se den por osmosis, ¿no? Entonces yo soy muy amigo de antes de cualquier, inclusive este webinar, pues de preparar, de tomarme el tiempo. En estas reuniones también es importante que todo se dé por escrito, ¿no? Porque la palabra al final la lleva el viento y es importante que los acuerdos, que los objetivos, que los planes de acción siempre queden escritos. Y acordaros, como líderes no sois los secretarios de que tenéis que escribir en papelógrafo cada cosa, ¿no? Podéis invitar a que la gente del equipo haga parte, haya un escribiente que diga, oye, pues te tocó a ti definir los planes de acción, los owners, las fechas, etcétera. Importante no ser protagonista, o sea, nosotros al final lo que hacemos, como se dice, es un líder servicial, donde no somos los que asumimos toda la responsabilidad de las cosas se den o no. Tenemos que tener la capacidad de diluirnos un poco para que el equipo o para que el grupo, y preferiblemente equipo, pues actúen por ellos con toda la libertad y no sientan que nosotros, pues de alguna forma, estamos pidiendo a cada uno en qué momento tiene que actuar, ¿no? Retar y preguntar, esto pues os lo decía con volveros muy profesionales y muy expertos en las preguntas poderosas. Actuar sistémicamente es fundamental. ¿Y esto de qué trata? Hay que ver a los equipos como un sistema. Entonces, cuando queréis hacer una pregunta o que alguien aporte, nunca vais a nivel individual. O sea, Pedro, ¿tú qué opinas? Jamás, porque es un equipo. Entonces, lo que hay es que lanzar preguntas al sistema. Oye, equipo, ¿cómo veis esto? Tal, si la gente no habla, todo el mundo no habla, pues puedes también hacer una pregunta. Oye, ¿hay alguna voz del sistema o hay alguien del equipo que quiera aportar más? ¿Os sentís todos absolutamente identificados con las respuestas? ¿Hay alguien que quiera aportar? Entonces es importante ese concepto sistémico, ¿no? Aunque sea partes, al final no individualicemos. Siempre lancemos todo a nivel de sistema. E importantísimo siempre cuidar la relación del equipo. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de tener una escucha activa muy grande y ver qué está sucediendo en el sistema. Porque normalmente esto se refleja inmediatamente cuando hay algún conflicto entre dos personas, entre parte y parte, cuando hay algún malestar. Y yo creo que el éxito de cualquier equipo está en relación, en que tengamos la capacidad de que esa relación fluya. Evidentemente, como siempre digo, aquí no vinimos a que los equipos sean amigos entre sí, no, pero sí que tengan la suficiente fluidez de relación para que la gente pueda aportar libremente y pueda trabajar libremente, ¿no? Que se sienta en un entorno seguro, cómodo. Y eso sí es nuestra responsabilidad, estar siempre velando por llamémosla, la buena salud del equipo y del grupo. Algunos libros, pues en esto hay mucho que recomendar.
si os interesa el tema de Agile Coach, evidentemente, pues Lisa Atkins es un referente en su modelo. A mí me gusta personalmente mucho. Este libro de coaching es muy interesante porque es muy soft y es muy fácil de llevar y da muy buenos ejemplos. Este también me gusta, sobre todo el del arte de hacer preguntas, porque al final va muy orientado a la empresa, a qué tipo de preguntas, a nivel profesional. Entonces es bastante interesante. Y el de dominio de la turbulencia, pues también os invitaría realmente, porque es muy interesante como ellos plantean lo importante que es que las compañías en este momento tienen que tener, y los profesionales tienen que reforzar la agilidad y la resiliencia, y no como actitudes o como comportamientos o habilidades paralelas, no. Esto tiene que ir absolutamente unido para que realmente la gestión del cambio entre las compañías pues se pueda hacer de una forma bastante exitosa. Bueno, yo hasta aquí os dejo. Eh, Juan Lu nos va a comentar un poco sobre el curso de Agile Coach que nosotros estamos pues, promoviendo, que evidentemente pues muchos de estos contenidos se profundizan y se detallan más. Juan Lu, todo. Vale, genial, Hernando. Oye, muchas gracias. Volvemos con las preguntas ahora enseguida, ¿vale? O sea, esto es simplemente como un pequeño anuncio comercial, ¿vale? Pues bueno, que al final, pues, evidentemente, pues la formación, ¿vale? Es una parte de las actividades que tanto Hernando como yo hacemos, ¿vale? A través de ProAgilis, pero bueno, esto son 2 minutos y volvemos enseguida con dudas, preguntas, o sea que ir buscándolo y Juan, vamos una mirando. pregunta. Sí. En el vídeo va incluida la presentación, que me lo En el preguntan por vídeo acá. podemos, en el vídeo podemos incluir la presentación. O sea, normalmente cuando la gente se descarga Vale, cuando compartimos vídeo y compartimos documentación. vale, Entonces, en ese respecto perfecto. no hay ningún Ahí lo problema. preguntaban. Bueno, Vale, pues pero compartimos las dos cosas, ¿vale? Bueno, yo aprovecho para comentar, ¿no? Interesante lo que planteas, interesante el contenido de lo que estás planteando, ¿no? Porque al final es verdad que hay muchísimos modelos, distintos modelos que se emplean en multitud para identificar, digamos, esas fases del cambio, ese estado en el que están los equipos, y algunos modelos son más cuestionados que otros, no están apoyados científicamente, no hay evidencia. Bueno, yo creo que al final realmente lo importante, o saber para qué importan, digamos, esos modelos, es para poder definir dónde estamos, ¿vale? Y saber actuar y saber cómo actuar en dicha situación, ¿de acuerdo? Y eso respecto de un equipo. Cuando uno ejerce el rol de Agile Coach en su labor de acompañamiento, ¿vale? Pues tiene que saber en qué situación se encuentra el equipo, ¿vale? Tiene que oler el contexto, tiene que ver cómo se encuentra ese equipo y en función de la situación en la que se encuentra ese equipo, ¿vale? Pues va a tener que aplicar unas herramientas, ¿vale? Va a tener que facilitar un tipo de reuniones, va a tener que poner en juego un tipo de liderazgo, ¿no? Y un poco, digamos, esas son las competencias, ¿vale? Que se esperan de un Agile Coach, ¿no? Y yo creo que en ese sentido el kit de herramientas, ¿vale? Que tú nos comentabas es interesante, ¿vale? Porque además tiene una aplicación universal, ¿de acuerdo? Sirven para cualquier ámbito, sirven para cualquier tipo de equipo, ¿de acuerdo? Y nos van a venir bien siempre y cuando estemos liderando equipos o incluso, digamos, estemos trabajando en el contexto de un equipo. ¿De acuerdo? Comentabas el tema del acuerdo, el tema de la confianza, me parece brutal, ¿vale? Para generar esa confianza en el equipo, esa necesidad de acuerdo, la exploración de la realidad, ¿vale? La parte de las preguntas poderosas, ¿vale? Entonces, digamos que la clave al final está en saber aplicar, en conocer herramientas, en conocer dinámicas, ¿vale? Y saber aplicarlas a la situación en función del contexto, ¿de acuerdo? Yo creo que eso es lo importante del rol del Agile Coach, ¿vale? O de la faceta del coaching, del Agile Coach, que tiene otras facetas, ¿no? Y yo creo que un poco eso es lo que tratamos de trasladar en el curso que ponemos en marcha de Agile Coach, ¿vale? Y de la certificación de Certiproof, ¿no? Yo creo que lo interesante de este curso es que, digamos, tiene 2 partes, ya las comento, ¿no? Es un curso que es 100% online, que tiene 4 webinarios que vienen a ser unas 10 horas de formación, ¿vale? Que imparte mayoritariamente Hernando y que se desarrolla en base a una aula virtual, ¿de acuerdo? Los grupos son limitados, ¿vale? No es un webinario como este, en el cual ahora mismo hay 75 personas, han habido hasta 86 personas que se han conectado,
¿vale? Estamos hablando de grupos reducidos, de máximo unas 10, 12 personas, máximo en el caso extremo, para que la gente pueda participar, ¿vale? Porque es un curso vivencial. ¿De acuerdo? Pues bueno, contamos con formadores con acreditada experiencia, sobre todo lo imparte Hernando, lo hemos desarrollado entre los dos en base y está con los materiales también de Certiproof, ¿de acuerdo? De lo cual somos empresa acreditada y tiene un enfoque práctico, ¿de acuerdo? Tiene un enfoque vivencial, porque nosotros creemos que antes de aplicar una técnica o un taller, por decirlo de alguna forma lo tenemos que vivir y aunque esto a nivel presencial era más sencillo, pues también se puede hacer a nivel online perfectamente y vosotros lo vais a ver, lo vais a vivir y luego vosotros vais a ser capaces de replicarlo, ¿de acuerdo? Entonces, en este curso tenemos, por un lado, lo que es la parte de la certificación, esos conocimientos más o menos teóricos que son necesarios tener para superar el examen de certificación y que además, bueno, como contamos con un estupendo manual de más de 150 páginas, como contamos con un simulador de exámenes, no va a haber ningún problema para superar ese examen, pero es que además tenemos toda la parte de contenido, de técnicas, de talleres, de facilitaciones, también que nos va a enseñar Hernando, ¿vale? Cómo hacerlo para poder aplicarlo. El curso incluye ese intento de un intento de certificación del examen oficial, incluye el manual, incluye el simulador de preguntas, bueno, incluye una garantía de calidad, ¿de acuerdo? Para aquel caso, no hemos tenido ninguno todavía en que si alguien suspende, pues bueno, con esta garantía de calidad, ¿vale? Podría repetir el curso y tendría una revisión pormenorizada por nuestra parte, ¿de acuerdo? Pero bueno, no va a pasar porque no nos ha pasado. Y dicho esto, y para que sepáis un poquitín el contenido del curso, para que veáis cómo está montado en ese sentido práctico, lo que tratamos de hacer es reflejar en el curso todo un proceso o el arranque de un proceso de coaching sistémico a un equipo, ¿vale? Cómo actuaría ese coach o ese agile coach en ese contexto de un equipo, ¿de acuerdo? Con una primera parte, un primer paso que consiste en generar confianza, ¿vale? ¿Qué competencias son necesarias, ¿vale? Ahí conoceremos talleres y dinámicas que nos van a ayudar a generar esa confianza entre el equipo y del equipo con el coach. Una segunda parte que pasa por, bueno, cómo gestionamos la incertidumbre, porque al final cuando en una organización se plantea la necesidad de un agile coach, de ese rol de uno a una agile coach, es porque hay una situación de cambio, ¿vale? Entonces se trata de ver, bueno, cómo vamos a afrontar el cambio y de nuevo otra vez vamos a conocer modelos, ¿vale? La parte más teórica, pero vamos a conocer también dinámicas y vamos a conocer talleres que vamos a poder poner en práctica, ¿vale? Que vamos a vivir primero en la sesión y que luego vamos a poder replicar, ¿de acuerdo? En la sesión 3 ya estamos en lo que es el propio equipo y la gestión del cambio, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo el equipo, una vez se ha iniciado en ese proceso del cambio, a través de por diferentes situaciones, como las personas, como decía Hernando en ese slide en el que van pues, a través de la frustración, la ira, el rechazo, la alegría, pues, cómo gestionar todo eso, otra vez identificando qué dinámicas podemos aplicar en cada momento y dándole forma un poco a esa mochila, a ese kit que nos vamos a llevar puesto y que vamos a poder replicar. Yo creo que ahí está lo interesante. Y como no, ¿vale? Pues como corresponde a todo proyecto, a toda iniciativa, se tiene que cerrar, se debe cerrar con una retrospectiva, ¿vale? Para hacer un seguimiento de objetivos, ¿vale? Vamos a ver también qué herramientas, de nuevo, qué dinámicas, ¿vale? Podemos aplicar. Interesante que todas estas dinámicas se pueden aplicar tanto online como presencial. Nosotros, ¿vale? Os las vamos a enseñar online y las vais a vivir online para que luego vosotros las podáis replicar, ¿de acuerdo? Y como todo esto del online pues está tan en boga, pues seguramente no os vendrá mal. Conoceréis la herramienta y veréis cómo lo hacemos nosotros, ¿vale? Simplemente por acabar ya y doy paso a las preguntas y las respuestas, el precio del curso ahora mismo, 399 euros, ¿vale? 48 horas, tenemos este descuento del 30%, con lo cual te ahorras 120 euros, ¿vale? Y un precio final de 279,90 euros, ¿vale? Para conseguir el descuento, ¿vale? Es muy sencillo, ¿vale? Simplemente tenéis que colocar este cupón, ACPC09, ¿vale? Con ese cupón, ACPC09, lo ponéis en el carro de la compra y os ahorráis 120 euros, ¿de acuerdo? Ahí os dejo mi número de teléfono, 671-276627, el WhatsApp directo, ¿vale? Entonces, cualquier pregunta, os atiendo directamente por WhatsApp y ya está. Y como no quiero que esto se alargue más, no sé si alguien tiene alguna duda al respecto o si ya lo que hay son dudas ya de contenido,
¿vale? Sobre qué es un Agile Coach, sobre algo que hayamos visto en la sesión, ¿vale? Pues Hernando y yo estamos aquí un ratito ahora para conversar con vosotros, así que, por favor, no os cortéis y adelante. Muchas gracias. Hernando, si quieres añadir algo. Juan, nos están preguntando que cuáles son los requisitos para el curso. A ver, que no veo. Los requisitos para el curso, bueno, se presupone que va a haber un conocimiento sobre agilidad. No vamos a tratar temas básicos de agilidad. Entonces, el requisito, de hecho, para poder acceder al examen de certificación es contar con una certificación que avale esos conocimientos en agilidad, tipo Scrum Master, Product Owner, certificaciones en SAFe, certificaciones en Kanban, también nos valdrían, ¿vale? Porque, insisto, no es un curso básico de agilidad, no vamos a hablar del manifiesto ágil, ¿vale? Es un curso que le va a venir sobre todo bien a la gente que ya tiene la parte de agilidad y que quiere completarla con la parte del coaching, ¿de acuerdo? Porque vamos a abordar el coaching desde el punto de vista de la sistémica de equipos, ¿de acuerdo? Evidentemente, todo ello soportado sobre los conceptos y sobre las bases de la agilidad, ¿vale? Pero no es la idea, no vamos a tratar conceptos básicos de agilidad. Así que si alguien está interesado en el rol de Agile Coach, pero no tiene una certificación que lo avale previamente, es recomendable hacer previamente una certificación en Scrum, en Product Owner o similar, ¿vale? Mira, fíjate, por ir intercambiando preguntas sobre el curso y no del curso, pregunta Ana María, Hernando, dice, ¿cómo hacemos si nos tocan personas que nunca han trabajado con agilidad? ¿Cómo hacemos ese cambio de mindset? Buena pregunta. Y básicamente, a ver, esto es todo un proceso al final, ¿no? Entonces, lo primero es, evidentemente, como el Agile Coach, digamos, desde el punto de vista del modelo de Lisa Atkins, pues yo creo que una de las partes que hay que hacer es la formación, ¿no? La formación, al fin y al cabo, es la que te permite que las personas entiendan la importancia de la agilidad. Entonces, tienes que ser tanto facilitador, porque al final no es entrar en teorías y mostrarles cómo es la agilidad y hablar del manifiesto ágil como lo contaba Juanlu, sino que lo primero definitivamente es pues hacer la parte formativa y facilitando y mostrándoles a las personas, porque la verdad, en el momento que tú le muestras a una persona, y de hecho a Juanlo y a mí nos ha tocado algún reto con alguna empresa que no tenían ni idea de agilidad, y en la medida que entrábamos con dinámicas y en la medida que íbamos mostrándoles la diferencia entre desarrollar un proyecto basado en X requisitos o desarrollar un proyecto basado en lo que es el valor, que es un poco lo que promulga la agilidad, pues las gentes van empezando a hacer ese pequeño cambio, ¿no? Obviamente tienen que ser procesos de formación muy dinámicos, muy participativos, muy colaborativos, que las personas entiendan que ya la sola formación es diferente y que entiendan que nosotros como personas con competencias y habilidades tenemos la capacidad de que la gente disfrute una formación. Entonces ahí es importante pues lo que comentábamos, la empatía, el que se sientan en un entorno seguro, en fin, todo ese tipo de herramientas se pueden utilizar. Entonces, no sé, eso yo diría que es una primera aproximación, el mostrar que realmente esto es un cambio y nosotros somos líderes de ese cambio. Con lo cual, competencialmente, mostrar una formación diferente para que ellos entiendan y puedan empezar a cambiar. Lo que dices, el modelo de Lisa Atkins, en que estamos hablando de que como Agile Coach, bueno, en este caso, porque estamos enfocando la respuesta desde la perspectiva de un Agile Coach, ¿no? Que, digamos, sería la persona que mejor podría abordar esta situación, ¿no? Porque ya no solamente, digamos, les vas a enseñar, evidentemente tienes esa faceta de formador, ¿vale? Eso es así, es una de las facetas de un Agile Coach, tienes la faceta del mentoring, tienes la faceta del coaching, ¿no? Tienes distintas facetas que tienes que ir poniendo en marcha, como comentaba Hernando. Si bien sería interesante arrancar por una formación, aunque también en ocasiones, ¿vale? Habría que ver cómo hay equipos que se posicionan en contra de la agilidad porque ya han tenido una iniciativa que ha fallado,
¿de acuerdo? Entonces, en ocasiones tampoco hace falta que hablemos de agilidad o que hablemos de Scrum o que hablemos de Safe, porque la gente, pues esas cosas le chirrían, ¿no? Hay que entrar por otro sitio, ¿no? Y ahí, pues, ese rol de coach a lo mejor es el que tienes que poner en marcha antes que el rol de facilitador, ¿no? Entonces, es complicado. Es complicado, pues, porque son personas y es un equipo. Pero bueno, hay herramientas. Mira, me están preguntando, dice, hay varias metodologías para trabajar con procesos Agile. ¿Cuál es la más recomendable? ¿Scrum, Safe u otro? ¿Sabes? Si me dejas aquí, aclaro yo una cosita. Sí, por supuesto, adelante. Ocurre siempre lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de Scrum, cuando hablamos de Safe, cuando hablamos de Kanban, aquí pues hay dos posiciones, o entender que son cosas completamente separadas, que es lo que pasa, ¿no? Y a veces la gente pues tiene un barullo grande en la cabeza, ¿de acuerdo? Y bueno, y en cierta medida son metodologías, en el sentido amplio de la palabra, metodologías que aplican en distintos ámbitos, ¿vale? Scrum es para equipos, ¿de acuerdo? Cuando estamos hablando de Safe, estamos hablando de una agilidad a escala, ¿de acuerdo? Que está pensado, pues, para grupos o para equipos de un mínimo de unas 150 personas, ¿no? Que eso es lo que tiene un Agile, un Release Train, ¿vale? Pues tiene el tamaño ese de unas 150 personas, ¿no? Entonces, pues bueno, aplican en momentos diferentes. No hay nada mejor en la agilidad. Yo personalmente no soy un fanático de la agilidad. Yo digo que es bueno conocer los distintos modelos y luego de cada modelo tienes que ser capaz de conocer, de comprender y aplicar en función del contexto aquello que más te interesa. A la gente no le interesa hacer Scrum, a la gente no le interesa hacer Kanban. A la gente le interesa tener resultados. Punto. Mejorar. Totalmente de acuerdo con... Entonces... Totalmente de acuerdo contigo, Juanlu. Yo simplemente adicionaría que, curiosamente, la mayoría de empresas hoy en día pues utilizan el Scrum por ser un método muy fácil y es un método que al final, o un marco, que es, digamos, una primera aproximación hacia la agilidad. Y esto no significa que de allí pues no vayas evolucionando, porque acordémonos que esto va del cambio. Entonces, el aplicar un marco lo que va a hacer es un aprendizaje y las empresas van a ver si se adapta o no a sus proyectos. Porque aquí igual nos preguntan que cómo aplica el método ágil a proyectos que no son de TI. Entonces, igual, pues hay tanta metodología, ahí se han desarrollado pues diferentes metodologías. Entonces, lo que está claro es que inicialmente esto nace con algo muy asociado al desarrollo de software, el manifiesto ágil como tal, aunque yo diría que ya hoy en día el 90% de los proyectos que inclusive no son de TI, siempre tienen algo de TI, ¿no? Porque al final, pues todos los proyectos de negocio hoy en día están asociados a tecnología. Entonces, bueno, esto de que el método Agile perfectamente puede asociarse a un proyecto que no sea de TI. Sí, además, agilidad, no olvidemos o no dejemos de pensar, por lo menos como la coincido yo, y creo que en esta parte coincido bastante con Hernando, es una filosofía, no es una metodología. Entonces, si hablamos del Lean, por ejemplo, va a tener mucha cabida en el mindset y en la filosofía Agile. Aplicamos Lean a la construcción con el Lean Building, que es, digamos, como la parte ágil dentro de la construcción. Tenemos Agile aplicado a tema de marketing, tiene un manifiesto propio. Tenemos Scrum aplicado al ámbito de la educación, con una iniciativa muy interesante de Scrum. La agilidad más allá del ámbito de desarrollo de proyectos de TI, en todo lo que tiene que ver Safe, por ejemplo, va más allá, es agilidad a nivel de negocio, ¿de acuerdo? Agilidad a nivel de gestión de portfolios, gestión de carteras, gestión de programas, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que no hay ninguna duda de que la agilidad como filosofía y como forma de trabajo y luego ya las distintas metodologías, insisto, cogemos lo que nos interesa y lo aplicamos, ha trascendido el ámbito del ámbito de IT, ¿vale? O de TI, porque por necesidad, como comentaba Hernando al principio, por ese contexto VUCA en el cual hay una necesidad de adaptarse. Entonces, pues incluso a los proyectos más tradicionales yo creo que es necesario inocularles cierta dosis de agilidad para que simplemente la relación con los equipos, a veces la agilidad puede estar más a un nivel que a otro, ¿vale? Nos haga funcionar. Más cosas, ¿no? Dice, fíjate, Ana María, dice, ¿cómo mantenemos en framework si a mi gerente no le interesa Scrum y solo le interesan los resultados?
Es una, a ver, yo le he estado reflexionando esta pregunta y vamos a ver, si no estamos, a ver, normalmente el Scrum, un poco por hacer aquí un inciso, se utiliza para desarrollar o para gestionar de alguna forma proyectos, ¿vale? Entonces, si tu gerente, digamos, es un director comercial y lo único que le interesa son los resultados, evidentemente se pueden usar algunos marcos, por ejemplo, como el Kanban, que permite que todos los procesos se puedan ir gestionando en un flujo de trabajo lo suficientemente interesante para ver cómo, en fin, cómo este objetivo se puede lograr, ¿no? Entonces, vuelvo y repito, no es necesario que para todos se use Scrum. Evidentemente hay más marcos, como lo comentaba Juanlu, y si es una persona que solo le interesan los resultados, lo más importante es que primero esos resultados sean SMART, como los comentaba yo, o sea, que sean unos objetivos realmente Medibles. logrables. Y una vez el objetivo sea smartizado en todo el sentido de la palabra, pues igual hay una serie de acciones y actividades que se van a desarrollar para lograr ese resultado y se puede utilizar, por ejemplo, perfectamente en Kanban. Sí, yo de hecho le diría a ese gerente que justo porque le interesan los resultados, debería estar trabajando no con Scrum, pero desde un enfoque ágil, por aquello del empirismo, de la iteración, de obtener resultados a corto plazo, de obtener ese feedback sobre esos resultados y la adaptación sobre esos resultados a corto plazo. Entonces, lo interesante sería ver qué resultados son esos que quiere, qué es lo que quiere cambiar, si es que quiere cambiar algo, y entonces ver aquellos aspectos que quiera cambiar, ¿vale? Cómo se pueden abordar desde la agilidad, ¿vale? Porque es verdad que no todos Scrum ni todos Kanban, pero es que además dentro de Scrum te puedes inspirar y puedes trocearlo y puedes utilizarlo a trozos, ¿vale? Puedes utilizar las planificaciones, puedes utilizar los dailies, puedes utilizar las historias de usuario, puedes utilizar las iteraciones, las planificaciones, las retrospectivas. Entonces, tú puedes coger luego ese modelo y, insisto, hacer que trabaje para ti y no trabajar por Scrum, porque al final es obvio que no le va a interesar Scrum. A mí no me interesaría Scrum, a mí me interesarían los resultados, me interesarían los cambios, qué puedo hacer mejor. Y una vez que yo sepa qué es lo que quiero hacer mejor y los martizo, como te está diciendo Hernando, ¿vale? Vamos a ver qué herramientas, ¿vale? Podemos utilizar de todo el abanico que nos presenta la agilidad para generar, ¿vale? O para avanzar hacia esos resultados, ¿vale? Pero este gerente está completamente, uno, alineado con la agilidad, porque implica un cambio y eso va a implicar, digamos, si quiere nuevos resultados es porque algo no está funcionando, quiere cambiar, requiere de un espíritu empírico para ir probando, ensayo-error, a ver qué funciona y qué no funciona. Eso está completamente alineado con la agilidad, igual que la búsqueda de resultados. Y entiendo que no le interesa Scrum. Yo os lo he dicho, a mí no me interesaría Scrum. A mí no me interesa vender Scrum. A mí me interesa que las empresas obtengan resultados, ¿de acuerdo? Será con Scrum, será con Design Thinking, será con Kanban, será con Print 2, será con el PMBOK, será a través de la gestión de proyectos o será de otra forma, o de un coaching o de un mentoring, pero vamos a ver esos resultados que quieren obtener, cómo podemos alcanzarlos una vez los tengamos smartizados, como bien decía Hernando. Pues muy bien. ¿No? Comentaba aquí Luis, dice, creo que el primer reto es demostrar a los directivos cómo la agilidad te ayuda a conseguir los objetivos y resultados de la empresa. Sí, bueno, lo que sucede es que eso pasa por hacer un speech, una formación más o menos vehemente y que la gente crea, ¿de acuerdo? Y eso a veces es complicado porque si no creen, pues ya intentas meter la agilidad, por eso digo, intentar meter la agilidad a veces con calzadores complicados. Es mejor saber qué es lo que quieren cambiar y ver cómo ese cambio se puede generar a través de la agilidad, ¿de acuerdo? Por lo menos eso es lo que a mí me ha funcionado. Sí, ¿veis? Para aplicar los marcos de trabajo, comenta Angie, hay que revisar el producto o servicio que deseamos entregar al cliente. Esa es su opinión. Bueno, estoy de acuerdo con él. Y tiene mucho que ver con el modelo que nos comenta Hernando otra vez. Cuando habla del contexto, la primera fase del modelo que presentaba Hernando es contexto. Es conocer dónde estoy y generar ese contexto. Pues bueno, vale, son 7:15. No queremos pasarnos más de la hora. Un día podríamos hacer una sesión solamente
de preguntas y respuestas o una sesión solamente con comentarios o preguntas de la gente. Si te parece, Hernando, creo que podría ser interesante. Les pediremos a la comunidad que nos manden sus dudas, sus comentarios y podemos trabajar o construir la sesión sobre eso. Por mi parte, un placer, como siempre, haber compartido este ratito con vosotros. Vamos a dejar la grabación, el webinario grabado, lo compartimos entre hoy y mañana a través de email. A los que queráis apuntaros al curso, animaros, que tenéis 120 euros de descuentazo para esta edición que comenzamos la semana que viene. Bueno, está todo en la página web, en proagilis.es, vais a formación, acordaros que tenéis el cupón. Os recuerdo el cupón, os lo voy a escribir por aquí, por el chat, ACPC09, ¿vale? Con este cupón vais a ahorrar 120 euros, más ni menos. ¿De acuerdo? Bueno, ACPC, lo he escrito mal, perdón. ACPC, correcto. Bueno, un placer, como siempre. Hernando, si quieres comentar alguna cosa más. Pues nada, también muchas gracias por vuestro interés, participación. La verdad que ha sido todo un placer el poder compartir experiencia con vosotros. Pues por mi parte, gracias y hasta la próxima. Sorteo un curso gratis para poder participar. Bueno, posiblemente en algún momento es una buena opción. Tomamos nota de ese feedback que nos mandas, ¿de acuerdo? Y lo tendremos en consideración. Las sesiones del curso, preguntan, las sesiones del curso son en horario español de 18 a 20, 30 horas. Pues en función de donde estés en Latinoamérica, porque como hay tanta complejidad, aunque el curso es online, las sesiones quedan grabadas, se puede acceder a través del aula virtual. El aula virtual pues tiene un foro para poder conversar, ¿vale? Entonces, pues todo queda grabado, todo queda registrado, así que si no podéis acceder en directo, pues queda registrado. A ver, lo ideal es que podáis participar, ¿de acuerdo? Entonces, pues lo dicho, vamos hablando. Nos vemos pronto, así que hasta la próxima. Chao. Bye, bye.